Aleluya. Bueno, hoy la palabra, el título que he puesto se llama Planes de Eternidad. Qué bueno que Dios tenga un plan de eternidad para cada uno de nosotros. Planes eternos, no son planes temporales, son planes eternos. ¿Sabéis? Con Elías al Camp Nou. ¿Alguien es aquí del Madrid? ¿Alguien del Madrid hay por aquí? ¿Alguien del Madrid? Bueno, uno, va. Fuimos al Camp Nou con Elías, nos invitaron a ver un partido y yo me acuerdo que fue hace tiempo, pero qué locura, 85.000 espectadores y no estaba lleno. Capacidad máxima creo que son 110.000, si no mal recuerdo, por ahí. Total, el campo impresionante. Los medios, DAZN, Movistar, ahí haciendo con sus mesas, el helicóptero de la policía por allí. O sea, un montaje tan bestial a nivel internacional, periodistas de otros países. Y cuando los jugadores salían, solo a calentar, unas ovaciones y uno como, ¿sabes? Algo tan efusivo, se notaba un ambiente tan cargado de fútbol, aquello que incluso cuando salía un jugador que lo cambiaban, unos aplausos y como que le hacían reverencia, ¿no? Y coreaban su nombre, es lo que hay en la cultura del fútbol. Yo pensaba, en aquel momento también disfrutaba, pero también estaba pensando, digo, vaya plan que ha tenido Dios o que ha permitido Dios para estas personas, ¿no? Que están sobre el césped, para algo tan vistoso, algo tan aclamados, ¿verdad? Tanta fama, pero qué corto es ese plan. Qué corto es este plan. Porque sin Jesús, quien sea, al final es una carrera muy corta, otros la disfrutan más, otros menos, pero al final lo que importa es tener al Hacedor de la vida viviendo en ti y en mí, para después tener un plan eterno. Es verdad que conforme uno más tenga aquí en la tierra, sin Dios mejor vive, pero al final dice la palabra que todos tenemos el mismo destino. Un día compareceremos delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados, ¿verdad? O viniremos a la derecha del Padre o a la izquierda. Dice la palabra en Romanos 8:28, Romanos 8:28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a medias a bien. ¿Está bien o no? No. A bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Sabéis qué descanso es? Que Dios permita que todas las cosas obren para bien a los que hemos sido llamados. Eso trae un descanso, eso es un ancla para nuestra alma cuando hay una desgracia, cuando hay una necesidad. Si tenemos ese versículo bien interiorizado y lo creemos de corazón, eso va a traer paz, esperanza y vida en nosotros. ¿Sabéis? En el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que los formó del barro de la tierra y sopló aliento de vida en ellos, en Adán y Eva. Dice que Dios sopló aliento de vida, era un trozo de barro, el hombre. Entonces yo me imagino cómo sería, iglesia, la primera creación de Dios. ¿Cómo sería Adán y cómo sería Eva? ¿Os imagináis qué seres tan perfectos
intelectualmente, emocionalmente, incluso físicamente, tenían que ser algo fuera de serie. Seguramente que a nivel de inteligencia, prácticamente, dice la palabra que en Salomón, Dios dio sabiduría a Salomón más que a ningún otro hombre en la tierra, ¿verdad? Aparte de Jesucristo. Pero yo creo que Adán no se quedaba atrás. Tenían que tener tal belleza física que seguramente ningún ser humano habrá sido como ellos. Seguramente. Eran puros e inmortales. Fijaros esa frase. Eran puros e inmortales. Ellos no tenían fecha de caducidad. Eran la idea original de Dios, sin maldad, sin pecado y para vivir una estrecha relación con el Creador. ¿Y sabéis algo que es interesante? Es que en aquel tiempo no se alimentaban, ni había chuletones, ni había pollo asado, ni había para los argentinos asado. ¿Hay algún argentino aquí esta mañana? No está Juanma, no ha podido venir. Pero bueno, argentinos tiene que ser horrible. Pues que sepáis que en el próximo reino de Dios no habrá carne para comer, sino que dice la palabra que Él nos dará, que Adán y Eva comían fruta, comían verduras, comía todo fruto del árbol, comía, ¿verdad? Y la idea original de Dios es que no comiéramos carne, animales, la creación que Él había hecho. Así que seguramente, os digo, aviso a navegantes, no comeremos carne en el reino de Dios, sino que comeremos tal comida que no habrá suficientes estrellas Michelin para calificarla. Aunque sea sin carne, aquello será un manjar hecho por Dios. Dice la palabra en Génesis 1, para que veamos lo que he dicho, una anécdota, 1, 21, 29 y 30, dice: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fijaros, Dios dijo que todo semilla y todo árbol que da fruto se les será para comer. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, allí no había ni leones que se comían unos a otros, ni leones que comían a ciervos, ni había canibalismo entre animales. Era todo vegetariano. Y será vegetariano. Fijaros que no había en aquel tiempo, para que miremos un poco así a modo de vista de águila, cómo era aquel lugar, ¿verdad? El Edén. Dice que no había lluvia, no era como hoy. Allí no había lluvia. Dice que brotaba como un vapor de la tierra. En otras traducciones era como unos manantiales que brotaban de la tierra y que regaban toda la tierra. Yo me imagino que ahí había un microclima que guardaba a los seres humanos, que era algo que los mantenía de una forma pura e inmortal. Hoy en día vemos que con el ozono, ¿verdad?, que es la protección que se está destruyendo cada vez más y nos va destruyendo lo que es la piel, lo que es las enfermedades. Entonces allí no había nada de eso. Como bien sabemos, Dios les dijo que podían comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él les dio libertad para que eligieran comer lo que quisieran del huerto, lo que quisieran, muchos frutos, muchas plantas, lo que quisieran. Pero dijo, de este árbol no vais a comer. Les prohibió que no comieran. Como siempre, Dios nos da libertad para que elijamos lo que nosotros consideremos. También les pasó así con los ángeles del cielo, que dice la palabra que se rebelaron una tercera parte contra Dios, ¿verdad? Y Satanás los convenció, no sé cómo ni de qué manera, dice la palabra que hubo un golpe de estado y un tercio de los ángeles
fueron con Lucifer y fue cuando se creó el demonio y sus secuaces. Adán y Eva, Dios les dio libertad para elegir. Podéis comer de todo, podéis hacer lo que queráis. Os doy la tierra para que la juzguéis, para que la mantengáis en orden, ¿verdad? Pero solo os pido de allí no comáis de ese árbol. Y dice la palabra que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y la consecuencia fue la entrada de la maldad en el mundo. Entró la muerte y se hizo realidad una fecha de caducidad para el ser humano y para todos los seres vivos. De esta acción tan nefasta fue cuando entró el pecado en la humanidad y fue cuando entró la muerte. Dice en Génesis 3:8, digo esto a modo de introducción, Génesis 3:8 dice, para que veamos qué relación tenían Adán y Eva con Dios en el huerto del Edén. ¿Os interesa? Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y al hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí la tónica diaria es que el Señor bajaba al huerto y paseaba al fresco de la tarde. Y Adán y Eva tenían prácticamente diariamente una comunión con Jehová, con el Señor, y era algo normal. Él venía, bajaba, se paseaba, pero en este momento en que ellos habían fallado, ellos se escondieron del Señor. Tenían miedo porque había entrado el pecado en ellos. Y qué privilegio que ellos podían pasear con el Señor por la tierra, por el jardín. Entró la maldición en toda la tierra y progresivamente algunos animales empezaron a comerse los unos a los otros, fue cambiando el clima, fue cambiando la tierra y se fue la inocencia. Se fue la inocencia. En Romanos 5:12 dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿No veis? Yo cuando un niño es muy chiquitín, ¿verdad? Ya vemos, no ha aprendido todavía la maldad. O sea, no ha tenido tiempo de aprender una conducta porque son muy pequeñitos. Pero ya cuando ya nacen, y al poco de tiempo ya, eso es mío. Ya como que hago esa, ¿verdad? O que da un galletazo al hermanito así como sin pensarlo, así chiquititos ya. Y ya se ve esa cosa que ya no es puro, ¿no? Ahí se cerró el camino de la comunión con Dios. Cuando dice, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí se cerró el camino de la comunión con Dios, de la relación íntima con nuestro Creador. Pero una buena noticia, Iglesia, es que nuestro Señor nunca pierde. Hubo este fallo, esa mala decisión del ser humano en que decidió desobedecer a Dios, decidió conocer cuál era el conocimiento del bien y del mal, y de ahí cuando ellos comieron de ese fruto, dice la palabra que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Y tuvieron vergüenza y se escondieron y ahí empezó toda la maldad. Pero después de aproximadamente 2000 años, después de la caída del ser humano, Dios escogió a un hombre. ¿Sabéis cómo se llamaba? Abraham. Dios escogió a Abraham para hacer a través de él una nación en la cual el Señor se quería revelar a la humanidad y darse a conocer al mundo, la que hoy en día conocemos como la nación de Israel. Pero si cuando leemos la palabra vemos que vez tras vez esta nación fue siendo rebelde, fue siendo desobediente a lo que Dios decía. Dios mandó profetas, Dios levantó reyes que eran conforme a su corazón, pero vez tras vez el ser humano fue desobedeciendo a Dios y fue dándole la espalda. Pero repito, Dios
nunca pierde. Dios siempre gana. Fijaros que Abraham, Dios quiso hacer la nación a través de Abraham, no obedecieron al Señor. Fijaros que el tiempo, lo que es la línea de la historia, va de 2000 años en 2000 años. Dios crea a Adán y Eva, pasan 2000 años, Dios llama a Abraham, nace Israel, después pasan 2000 años más, ¿y quién vino a la tierra? Jesucristo. Después vino Jesucristo, Dios mismo vendría al mundo como un ser humano para hablarnos cara a cara y así enseñarnos el camino para volver a tener esa comunión íntima con Dios que se perdió en el Edén. Volver al diseño original de Dios para con nosotros. Algo que me golpea el corazón es el llamado que Dios tenía para Adán y Eva, que era intimidad con Dios y gobierno en la tierra. Y este plan no ha cambiado. Iglesia, para ti y para mí, el plan que Dios tiene es tener intimidad tú con el Señor y con su justicia gobernar la tierra. Volver al diseño original. Esto lo restablecería el Señor Jesucristo, siendo perfecto, se entregó a la muerte de la cruz, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Alguien ha pensado alguna vez de aquí, siendo honestos, ¿vale? ¿Quién de aquí ha pensado por qué es necesario que muriera Jesucristo por nosotros? ¿Por qué era necesario que se derramara sangre para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué se necesita un sustituto? Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios levantó a Israel, entonces estaba establecido, Dios le dijo a Moisés, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, porque tiene que haber, la paga del pecado dice que es muerte. Dios es un ser, es un Padre amoroso, iglesia, es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, es un Padre que nos ama, pero es un Padre que jamás puede negarse a sí mismo. Su justicia es igual, está equiparable a su amor. Él no puede negarse a su palabra. Él decretó, Él está sujeto a lo que Él dijo. Él decretó que sin derramamiento de sangre no puede haber un perdón de pecados. En los tiempos de Israel, cuando estaba en el desierto, y después, tiempo después, ahí vemos como era necesario que un cordero sin mancha, un becerro, fuera sacrificado para que la sangre de ese animal sin mancha, perfecto, cubriera por un año los pecados del pueblo, cubriera por un año los pecados de Israel. Pero no borrarlos, no olvidarse, sino taparlos para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo de Israel. Aquí lo vemos en Hebreos 9:12, para que veamos que lo que se dice está conforme a la palabra. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En aquellos tiempos estaba el sumo sacerdote en Israel que mataban al becerro, esparcía la sangre con un hisopo en el pueblo, pero él era necesario que entrara al lugar santísimo, que era el tabernáculo, y allí ofrecía al Señor por los pecados de todo el pueblo. Pero esa era la figura humana de lo que había en la tierra en aquel tiempo. Era una figura de lo que había de venir. Dice la palabra que Jesucristo, Él se ofreció a sí mismo como cordero inmolado sin mancha, se ofreció en la cruz del Calvario como sacrificio. Él se hizo maldición por ti y por mí, porque dice la palabra que maldito es aquel que es colgado de un madero. Es maldición. Jesús se hizo maldición, se hizo sustituto para ti
y para mí. Y Él, una vez resucitó de la muerte, entró al tabernáculo eterno, que es la presencia de Dios. Es por esto que su sangre tiene un valor eterno. Al él morir en la cruz, resucitar y llevar la victoria al cielo. Él está a la derecha del Padre, orando, intercediendo día y noche por ti y por mí. Es por eso que su sangre tiene un valor eterno. No solamente cubre el pecado de un año, sino que borra los pecados de una vez y para siempre. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es por esto, Iglesia, que necesitamos entender en profundidad qué es el sacrificio de Cristo, qué es el plan eterno de Dios para ti y para mí. Y es que Él entró de una vez por todas al tabernáculo celestial, llevando la victoria con su sangre. Y si tú y yo ponemos la confianza en Jesús, obtenemos su inocencia y nosotros le entregamos nuestra culpabilidad. Por eso decimos, ¿quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo? ¿Quieres entregarle tu corazón al Señor Jesús para que Él sea tu Rey, tu abogado, tu defensor y que Él venga a morar en ti? Así que vemos que en Romanos 5:18, rápidamente, así vamos a ir al meollo de la cuestión. En Romanos 5:18 nos dice, así es, un solo pecado, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la metedura de pata de un hombre como Adán, el primer Adán, por la justicia, por el amor, que es nada más que nada menos que Dios mismo, bajando a la tierra. Llámale el segundo Adán, como dice la palabra. El segundo Adán que trajo la justicia, restableció ese plan original que Dios tenía para con nosotros, para que tuviéramos intimidad con Dios y pudiéramos gobernar a través de esa intimidad con Dios. Plan original, ser puros y ser inmortales. Intimidad con Dios y gobernar la tierra. Aunque ahora físicamente no gobernemos la tierra todavía, va a llegar, pero espiritualmente en la comunión con Dios gobernamos el ambiente espiritual en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra, pedid todo lo que queráis en mi nombre y os será hecho, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer cuando está en medio de su voluntad. Amén. Así es nuestro Dios, Iglesia. Dios siempre gana, nunca pierde. Su propósito es volvernos al propósito original. Y algo que se me olvidaba es que el plan eterno de Dios, el primer plan eterno de Dios para ti y para mí, ¿cuál es? Es que pongamos al diseño original, pero es hacernos a la imagen de Jesucristo. El primer propósito que Dios tiene para ti y para mí es hacernos a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo nacemos por la herencia del pecado de nuestros padres, de Adán. Nacemos naturalmente con este pecado, la naturaleza caída. Tú y yo no fuimos diseñados, ni mucho menos, para pecar. No fuimos diseñados para desobedecer a Dios. Por eso el mundo está como está. Porque han decidido o no han conocido todavía al Señor, como nosotros no conocíamos, y están viviendo de espaldas a Dios. Por esto es tan importante que tú y yo podamos poner las pilas y decir, hey, hay algo más. Tú y yo hemos sido diseñados para ser hijos de Dios. El primer propósito,
ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis? Yo cuando estuve un tiempo en Antequera, estuve unos años, me fui para 6 meses solamente, para estar allí un tiempecito, aprender más acerca de Dios. ¿Conocéis Antequera, la finca? ¿Sabéis qué es? Bueno, es un sitio de formación cristiana, ¿vale? Un sitio donde ahora ya no es tanto, pues más de trabajo y de cooperación con misiones, pero antes era más de formación de carácter y tal. Entonces, ese sitio, yo fui para 6 meses para aprender más del Señor y tal, pero Dios me habló y me quedé ni nada más que nada menos ni que 4 años y medio, casi 5 años. Un año y otro año, y la familia, ¿y este chiquet que no ve? ¿Qué le pasa ahora? Y yo, mamá, que estoy bien, tranquila. Mi madre no era cristiana todavía. Y tranquilo, no pasa nada, que son buena gente y tal, y yo apoyando. Total, que cuando yo fui a casa, al cabo de un tiempo que me fui, ellos como que esperaban que yo me hubieran lavado el cerebro, que me hubieran a lo mejor cambiado el carácter, que cuando llegara a casa no sería el mismo Carlos de toda la vida. En cambio, cuando yo llegué a casa, era el mismo Carlos, pero en versión mejorada. Tenía el mismo humor, pero humor blanco, tenía el mismo carácter de bromista, de lo que sea, pero un carácter mejorado, un carácter más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando dice que formarnos a su imagen, no dice cambiar, anular la personalidad, es mejorar, es hacer pureza, es dar bendición, es dar crecimiento personal, es ser luz y sal en la tierra. Así, cuando hablamos de el propósito primero que Dios tiene para hacer es transformarnos a su imagen y semejanza. Es transformarnos a la imagen de Adán antes de caer en el pecado. Primer propósito. Y el segundo propósito, rápidamente, que Dios tiene para nosotros, a ver si adivináis cuál es. A ver que alguien me lo diga así. Si os equivocáis no pasa nada, no lo diré. El segundo propósito... Bueno, primero es intimidad con Dios y gobierno, es hacernos a la imagen de Jesucristo. El segundo propósito es que seamos luz y sal en esta tierra. El segundo propósito es que nosotros continuemos con la labor que Jesús empezó en la cruz del Calvario. Él empezó una labor, ahora nosotros, después de aceptarlo como Rey, Dios trabajando en nosotros, a través de nosotros, es ya ser luz y sal en este mundo de tinieblas y corrupción. Ser luz y sal en este mundo de tinieblas y de corrupción. Sabéis que una luz, por muy pequeñita que sea, por muy pequeña, en una habitación totalmente oscura, ya se ve. Siempre gana la luz. Y cuando habla de que la palabra que tenemos que ser, vamos a leerlo. Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Fijaros que dice, lo sabemos mucho este versículo, pero es importante que lo leamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o es tipo una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Iglesia, este mundo está clamando a un Dios sin conocerle. Este mundo está tan sediento de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres con un hueco que es el espíritu que solo Dios puede llenar.
Tenemos un cuerpo que lo llenamos con comida, tenemos un alma que lo llenamos con afectos, hijos, padres, amigos, pero tenemos una parte de nuestro ser que solo Dios puede satisfacer. Y hoy en día muchos conocidos, muchas personas están clamando a Dios y buscando en lugares equivocados, como por ejemplo el curanderismo. ¿Cuántas personas hay que necesitan adivinar qué es lo que vendrá? Que necesitan controlar a lo mejor a otra persona a través del curanderismo o de adivinos. O por ejemplo esa práctica que hoy en día tan moderna que se llama el Reiki, que es una mezcla de tantas cosas, tanto lío, que la gente va y se pone, o el yoga incluso, esa meditación. O sea, ¿cuántas personas van a algo espiritual? ¿Por qué? Porque no saben cómo encontrar, cómo llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Y el mundo está clamando a Dios. El tiempo que resta, familia, es muy corto. Es muy corto para que Jesucristo vuelva a la tierra. El otro día estábamos hablando con un hermano y hablábamos cuántas personas hay que aparentemente, ¿verdad? Tú hablas con ellas y están bien, las ves felices, pero cuando tú indagas un poquito y hablas con profundidad, cuando rascas un poquito, como yo digo, ¿cuántas desgracias hay? ¿Cuántos problemones hay? Y cuánta necesidad hay tan grande. Hay un libro de Daniel Del Vecchio que se llama Tiempos peligrosos y habla sobre los últimos tiempos, que los hombres, las mujeres serán ávaros, amadores de sí mismos, entregados a placeres, ¿verdad? Olvidados de Dios. Y la palabra nos dice, Iglesia, sed luz y sal en esta tierra, en la tierra. No os escondéis debajo de la mesa. Dice, porque una ciudad asentada sobre una montaña es imposible que se pueda esconder. Así vosotros es imposible que os escondáis. Y la gente, seguro que más de una persona que está a tu alrededor estará a punto de caramelo para recibir la palabra que Dios tiene a través de ti. Y quería compartiros algo que hay en mi corazón, rondando, y es que muchas veces cuando tú y yo invitemos a alguien, ¿verdad?, que venga a la reunión, que venga a la iglesia, muchas veces hay gente que se asusta. Cuando dice, yo voy a ir aquí a la iglesia evangélica a ver si es rara, a ver si hacen algo raro por allí, voy a ir. Vale, va. ¿Y el domingo a qué hora? Vale, pues ahí me verás. Y por lo que sea, ya no podré venir o no viene directamente. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Muchas veces yo creo que es un choque, ¿no? El venir aquí directamente sin conocer a alguien o cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿sabéis? La iglesia primitiva se inició, ¿dónde? En las casas. La iglesia primitiva se inició en las casas. Los mismos cristianos, ellos pues hacían reuniones en casa, ¿verdad? Y compartían la palabra en casa, de una forma amena, de una forma aplicando los problemas del tiempo al evangelio. Entonces, algo muy importante es que creo que Dios está empezando de nuevo la táctica, digamos de alguna manera, de poder evangelizar en las casas. ¿Qué mejor que alguien que tú conozcas del trabajo, de los estudios, algún vecino, algún familiar, que podamos abrir una casa cualquiera y poder invitarlo y poder hacer una reunión que haya 5 o 6 personas y poder hablar del evangelio de una forma distendida, haciendo un café, haciendo alguna canción, ¿verdad? Y poder abrir el corazón y presentar un evangelio fresco, un evangelio aplicable al problema real que tenemos hoy en día. Algo real, algo que pueda
ser sencillo y que pueda entrar en los corazones. Y qué mejor lugar que predicar el Evangelio en las casas. La idea original, familia, es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, intimidad y gobierno, y el segundo es que seamos luz y sal en la tierra. Así que te animo a que vayamos comiendo, a que vayamos pensando, ¿verdad?, esta idea de que, si Dios lo permite, en un futuro cercano, pues nos gustaría poder abrir diferentes casas, poder predicar el Evangelio en diferentes casas, ¿verdad? Y así os invito a que desde ya podáis orar, que es la base del éxito de Dios, es orar por personas que tú conozcas que estén cerca de ti y que tú sepas que les hace falta que Dios obre en sus vidas, familiares, lo que sea. Empecemos a orar por una o por dos personas y poquito a poquito vamos a hacer, si Dios lo permite, hay que acabar de concretar, pero si se fragua, queremos abrir diferentes casas para poder predicar el Evangelio de una forma actual a los problemas de hoy en día. Amén. Así que recordemos, propósito de Dios, ser transformados a la imagen de Jesucristo, y el segundo, seguir la obra de la cruz en esta tierra predicando el Evangelio. Nos vemos.